Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Kevin Alejandro Candelas Jacobo y a mí me tocó exponer el tema de disfunciones sexuales, el cual me voy a enfocar en las distintas clasificaciones que existen y voy a explicar cada una de ellas. Empecemos. Quisiera que recordemos un poco de las fases de la respuesta sexual humana, el cual ya habíamos visto en las primeras clases con la doctora Queta. Este es el modelo de Master y Johnson, el cual consta de una fase de excitación, meseta, una fase de orgasmo y una resolución, el cual viene por último con una fase refractaria en el caso del varón. Esto solamente es para entender un poco mayor el concepto, la definición de una disfunción sexual, así también para entender en dónde está el problema, ya que cuando existe alguna alteración en una de estas fases es cuando se provoca o existe una disfunción sexual. Comenzamos con la definición. Las disfunciones sexuales son problemas en la respuesta sexual humana, el deseo, la excitación y el orgasmo, que usualmente impiden el desarrollo de una vida erótica plena, afectan la salud integral y la autoestima del individuo, así como su relación de pareja. Esta definición la saqué del manual de DSM-5, pero existen múltiples definiciones. Como les comentaba, en esta clase vamos a ver lo que son las clasificaciones de las disfunciones sexuales. Dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos, vamos a encontrar variaciones en las clasificaciones. Esto quiere decir que el manual de DSM-5 tiene una clasificación muy diferente a lo que tiene la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y esta a su vez tiene una clasificación muy diferente a la publicada por el CIE-10. Entonces nosotros vamos a ver detalladamente cada una de estas clasificaciones y al final nosotros vamos a hacer nuestra propia clasificación después de haber revisado toda esta información. Comenzamos con la clasificación del manual de DSM-5. Esta está dividida por 5 categorías. La primera son trastornos del deseo sexual. La segunda son trastornos de la excitación sexual. La tercera, trastornos orgásmicos. La cuarta, trastornos sexuales por dolor. Y la última son otras disfunciones sexuales. En la primera categoría encontramos estas dos categorías, que son el deseo sexual hipoactivo y trastorno por aversión al sexo. ¿Qué caracteriza al deseo sexual hipoactivo? Esta es una disminución o ausencia de las fantasías o deseo de tener relaciones sexuales con la pareja. Esto tiene que ser por un tiempo prolongado o muy recurrente. Un ejemplo sería de que si el día de mañana tú no quieres tener relaciones sexuales con tu pareja, no cae dentro de este concepto o categoría, ya que solamente es un día, sino que para que caiga dentro de este concepto tiene que pasar mucho tiempo, como puede ser meses o años, o que sea muy recurrente. Y en cambio la categoría de trastorno por aversión al sexo, esta es la fobia de tener contacto íntimo con los genitales de tu pareja, y por lo tanto va a haber una disfunción sexual, porque tiene que ver con los genitales. Pasamos a al segundo concepto de la clasificación de DSM-5, que son trastornos de la excitación sexual. Esta se divide en trastornos de la excitación sexual en la mujer y en el varón. Generalmente en la mujer tiene que ver por una falta o una deficiencia en la lubricación, y en el varón tiene que ver con una falta o deficiencia en lo que es una erección. Porque puede que haber una erección, una lubricación, pero que ésta sea incompleta y por lo tanto va a haber una dificultad de tener relaciones sexuales. En el tercer concepto tenemos los trastornos orgásmicos. Estos se clasifican a su vez en trastorno orgásmico femenino y trastorno orgásmico masculino y eyaculación precoz. En los trastornos orgásmicos, independientemente de si es femenino o masculino, se caracteriza porque va a haber una ausencia o una retardación en el tiempo de tener un orgasmo. Es decir, que aunque ellos o ellas tengan relaciones sexuales, el orgasmo no se va a poder completar, o que tenga que
tengan que pasar mucho tiempo teniendo relaciones para poder tener el orgasmo, y se clasifica como una disfunción sexual. Espero me haya dado a entender. Si no, el día de mañana en la clase me preguntan y les vuelvo a responder. Y bueno, pasamos al siguiente, que son los trastornos sexuales por dolor, el cual tiene dos categorías, que es la dispaurenia y el vaginismo. En la dispaurenia es un síndrome doloroso al tener relaciones sexuales, y puede que lo padezca tanto el hombre como la mujer. En cambio, el vaginismo es exclusivamente femenino, ya que esta se caracteriza por tener contracciones del suelo pélvico, lo cual va a dificultar la penetración y va a provocar que la relación sexual sea muy dolorosa, y por consiguiente va a ser una disfunción sexual. Y por la última categoría, el último concepto, serían otras disfunciones sexuales, en el cual engloba tanto las que son debidas a enfermedades médicas inducidas por sustancias o aquellas no específicas. Esta clasificación es la más utilizada actualmente, y bueno, vamos a ir comparándola ya conforme vayamos viendo las demás. La siguiente es la clasificación del CIE-10, la cual cuenta con 10, o se divide en 10 conceptos o 10 categorías. La primera es la ausencia o pérdida del deseo sexual, la cual tiene dos categorías, que es se subdivide en dos, que es la frigidez y el trastorno hipoactivo del deseo sexual. La frigidez se define como la ausencia completa del deseo de tener relaciones sexuales, mientras que el trastorno hipoactivo solamente es una deficiencia o una disminución. Continuamos con el rechazo sexual y ausencia del placer sexual. Después tenemos el fracaso de la respuesta genital, la cual se subdivide en impotencia psicógena, trastorno de la erección y trastorno del estímulo sexual en la mujer. Esta, como la anterior, tiene que ver también con la lubricación y la erección. Después continuamos con la disfunción orgásmica, que se subdivide en anorgasmia psicógena e inhibición orgásmica. Continuamos con la eyaculación precoz, vaginismo no orgánico, dispareunia no orgánica y impulso sexual excesivo, que se subdivide en dos, que es la ninfomanía y la satiriasis. Después continuamos con otras disfunciones sexuales no debidas a enfermedades o trastornos orgásmicas, y terminamos con disfunción sexual no debida a enfermedad o trastorno orgánico. En mi opinión, esta clasificación es como muy desorganizada, ya que en la anterior teníamos solamente 5 conceptos y en esta tenemos 10 conceptos, y creo que podría estar mucho más organizada, ya que podemos englobar ciertos conceptos en un mismo concepto. Me explico. Como el vaginismo y la dispaurenia lo podemos englobar en un mismo concepto, que sería el síndrome doloroso de disfunción sexual. Así como la eyaculación precoz y la disfunción orgásmica la podríamos englobar en un mismo concepto, que sería alteración o disfunción orgásmica. Entonces, en mi opinión, esta clasificación está como muy revuelta, pero agrega conceptos que la anterior no manejaba, como es el impulso sexual excesivo, la ninfomanía y la satiriasis. Y ya. Bueno, pasamos al siguiente. Seguimos con la clasificación de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, que va a englobar 4 grandes conceptos. El primero son las disfunciones del deseo sexual, el cual se subdivide en síndrome de deseo sexual hipoactivo y el síndrome de deseo sexual hiperactivo. Después continuamos con el segundo concepto, que son las disfunciones de la excitación sexual, que se subdivide en síndrome de excitación masculina inhibida, y esta a su vez se subdivide con disfunción eréctil o sin disfunción eréctil. Esta comparación de las anteriores dos clasificaciones se me hace mucho más precisa,
ya que mencionaba que puede haber una disfunción sexual, aun si existe o no una disfunción eréctil. Me doy a explicar. Mencionaba que aunque el hombre tenga una erección, aún puede presentar lo que es otra disfunción sexual de la excitación, que no tiene nada que ver con la erección. El hombre puede tener una erección completa, pero a la vez tener otra desorden de excitación. Espero me haya de entender. Y el síndrome de excitación femenina inhibida, que a su vez se subdivide en 3, que es con disfunción de la lubricación vaginal, sin disfunción de la lubricación o con disfunción sexual general, deseo hipoactivo y anorgasmia, que también me parece mucho más precisa que las dos anteriores. Seguimos con la disfunción del orgasmo, que esta se subdivide en 5 categorías, que es el síndrome de eyaculación precoz o de control ineficiente del reflejo eyaculatorio, síndrome de anorgasmia masculina, síndrome de anorgasmia femenina, síndrome de eyaculación retrógrada, que esta se caracteriza porque el hombre, en vez de eyacular, el semen, en vez de pasar hacia afuera el semen, pasa a lo que son los conductos urinarios, es decir, a la uretra y a la vejiga. Y por último, el síndrome de insensibilidad orgásmica, que el hombre, tanto el hombre como la mujer tienen el orgasmo, pero pierden la sensibilidad, o no tienen esa sensación de placer que caracteriza al orgasmo, sino que el hombre eyacula pero no siente nada, o la mujer puede terminar pero tampoco sentir nada. Y por último son las disfunciones causadas por respuestas fisiopatológicas no propios de los procesos eróticos que interfieren con la respuesta sexual, como son el síndrome de vaginismo, síndrome de evitación fóbica de la experiencia erótica, que esta me parece como un sinónimo de la aversión al sexo, y por último el síndrome doloroso durante la experiencia erótica, que es la disfaurenia. Bueno, esta se me parece muy similar a lo que es la clasificación del DSM-5. Tiene menos categorías, esta se subdivide en 4. Le falta todavía la categoría de otras alteraciones por el abuso de sustancias, etcétera. Pero me parece que tiene algunas características mucho mejores, como son en estas dos categorías, que son disfunciones de excitación sexual y disfunción del orgasmo. Entonces, después de haber revisado detalladamente cada una de estas clasificaciones, llegamos a nuestra propia clasificación, nuestro compendio de toda la información de las clasificaciones. Y para no hacerlo tan larga como la del CIE-10, lo vamos a agrupar. Cuando veamos que podemos agrupar ciertas disfunciones sexuales en algún grupo, lo vamos a hacer. Y llegamos a este mapa mental, en donde se subdivide en 5 grupos, que son trastornos del deseo sexual, trastornos de la excitación sexual, trastornos orgásmicos, trastornos sexuales por dolor y otras disfunciones sexuales. En trastornos del deseo sexual nos vamos a quedar con la clasificación del DSM-5, pero vamos a agregar el deseo sexual hiperactivo, que no se mencionaba. En los trastornos de excitación sexual nos vamos a quedar con la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, ya que, como les había mencionado conforme fue progresando la presentación, tiene subdivisiones en donde tiene en cuenta la erección, si existe disfunción eréctil o no, o si existe lubricación o no, o alguna otra disfunción con el estado general sexual. Los trastornos orgásmicos también nos vamos a quedar con el de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, pero los trastornos orgásmicos que estaban divididos en hombre y mujer los vamos a unir en trastorno anorgásmico, en uno solo. Y nos vamos a quedar con los demás, que era el síndrome de insensibilidad orgásmica, que ya les expliqué, la eyaculación precoz y el síndrome de eyaculación retrógrada, que también ya hablamos de eso. Seguimos con los trastornos sexuales por dolor,
solamente nos vamos a quedar con dispareunia y vaginismo, ya que la fobia o la... ¿Cómo era? La fobia la podemos englobar en trastornos del deseo sexual, que son trastornos por aversión al sexo. Y en la última categoría nos vamos a quedar con la del DSM-5, que son trastornos sexuales debido a otras enfermedades médicas, inducido por sustancias o aquellos que no están especificados. Y bueno, creo que así quedaría nuestro mapa mental. Creo que está completo. Y si creen que falta algo más, pues lo escriben en los comentarios. Y ya yo les voy a pasar la exposición así como está, pero cualquier cambio que ustedes noten, lo corrijo y se las vuelvo a mandar. Y bueno, para terminar vamos a llegar a hablar de los criterios de temporalidad y globalidad situacional, ya que las disfunciones sexuales pueden cambiar con respecto al tiempo y a la situación, es decir, que suceden de manera diferente en cada persona. Para los criterios de temporalidad vamos a tratar de responder esa pregunta: ¿cuándo aparece la disfunción sexual en el marco de la vida de la persona? Es decir, que cuándo apareció a esta edad, siempre ha estado, etc. Y en los criterios de globalidad situacional, ¿en qué circunstancias se presenta la disfunción? En ciertas circunstancias, en todas las circunstancias. Vamos a hablar de eso en las siguientes diapositivas. Para los criterios de temporalidad lo vamos a dividir en primaria y secundaria. Vamos a hablar de una disfunción sexual primaria cuando ésta ha estado presente durante toda la vida del individuo. Es decir, que si el paciente presenta disfunción eréctil, siempre ha tenido disfunción eréctil, nunca logró tener una erección, es por hablar. O en caso del orgasmo, pues nunca ha tenido un orgasmo. Y cuando hablamos de una disfunción sexual secundaria, este problema se presentó después de un funcionamiento normal, es decir, que todo estaba funcionando normal. Si había tenido erección, si había tenido lubricación, si había tenido orgasmo, y de repente dejó de tenerlo. Espero me haya a entender. Vamos a pasar al siguiente criterio, que es el de globalidad situacionalidad, el cual tiene 3 categorías: disfunción sexual global, disfunción sexual parcial y disfunción sexual selectiva o situacional. En la disfunción sexual global se presenta en todas las circunstancias de la vida del individuo en la que se esperaría tener una respuesta normal y que ésta se encuentra ausente. Hay que recalcar que esto puede pasar tanto en una experiencia autoerótica como interpersonal. Es decir, que va a haber un defecto en la respuesta sexual cuando está con su pareja, cuando está con otra persona, tanto que si lo hacen una experiencia autoerótica, es decir, en la masturbación. Un ejemplo de esto sería que de una disfunción sexual global sería que un muchacho que aunque se masturbe no llega al orgasmo, y que tampoco llega al orgasmo con su pareja sexual. Seguimos con la disfunción sexual parcial. Esta es una afectación en la funcionalidad en la que las respuestas sexuales se encuentran presentes en la vivencia autoerótica, pero dificultadas o ausentes en la experiencia interpersonal. Con el mismo ejemplo del muchacho, de que en una experiencia autoerótica, es decir, en la masturbación, es muy fácil llegar al orgasmo, pero cuando está en una vivencia interpersonal, es decir, con su pareja sexual, es muy difícil llegar al orgasmo, o incluso nunca lo ha logrado con su pareja. Entonces ahí se habla de una disfunción sexual parcial. Y por último tenemos la disfunción sexual selectiva o situacional, que aparece sola ante determinada circunstancia. Más frecuente es la variación de la pareja. Vamos a seguir con el mismo ejemplo del muchacho, de que solamente ante una situación tiene lo que es la disfunción eréctil. Y aquí menciona que la más frecuente es la variación de la pareja, es decir, que con la pareja que está actualmente no puede tener una erección o no puede tener un orgasmo, pero con otra pareja sexual
con la amante, se podrá decir, si puede tener erección y si puede tener un orgasmo. Espero me haya dado a entender. Y pues muchas gracias, compañeros. Terminamos con el tema y los espero mañana en la clase con sus preguntas. Esa es la bibliografía y muchas gracias.